Hoy es jueves, hoy es martes. Ojalá fuera jueves, no es martes. ¿Por qué me gusta el martes? Porque viene el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido amigo, ¿cómo estás? Bien, querido Joaquín. Gracias por venir. Gracias. Al contrario, oye, muy encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos. Como siempre. Joaquín, pues un tema que creo que para todos es importante, para la sociedad y el futuro de la sociedad es fundamental, que es la congruencia. Congruencia, Joaquín, de la que vivimos hoy quizás un gran vacío a nivel mundial. Hoy cada vez más encontramos conductas que no terminan de ser lo suficientemente coherentes o congruentes. Dice el diccionario de la Real Academia, ¿qué es la congruencia? Dice conveniencia, coherencia, relación lógica. La palabra congruencia viene del latín congruencia, que es correspondencia con la razón o relación lógica, o sea, coincidir, que las personas tengan coincidencia en todos los ámbitos de su vida. Eso es la congruencia. ¿Pero coincidencia con qué? Entre la manera de pensar, las ideas que sostenemos, los juicios que hacemos sobre los demás y los que hacemos sobre nosotros mismos, que a veces no son coincidentes. Ahora ya lo explicaremos, pero muchas veces juzgamos a los demás de manera muy diferente como lo hacemos con nosotros. O en muchas ocasiones sostenemos cosas que no terminamos haciendo. Qué difícil a veces es vivir la congruencia, Joaquín. Y este es un tema que tiene ya tiempo, aunque se ha resaltado más en los últimos años, pero desde el origen de la modernidad. Desde el régimen antiguo, digamos antes de que entrara la era de la modernidad, hablamos ya de hace algunos siglos, la idea de la sociedad era distinta. ¿Cómo se educaba, por ejemplo, a los príncipes, a los gobernantes en épocas como la medieval? A los príncipes se les educaba, aquí traigo una imagen, a través de unos textos que eran ya se perdieron en los anales de la historia, los espejos de los príncipes. ¿Por qué se les educaba o por qué se le llamaba espejo a esos libros? Porque en esos libros se tenía que ver el príncipe a sí mismo. Por eso se llamaba espejo. Era la congruencia entre lo que soy, lo que veo, lo que hago. ¿Qué veía entonces en ese espejo el príncipe? El príncipe veía a una persona llena de virtudes, una persona en la cual las cosas coincidían entre lo que pensaba y lo que hacía. Eso cambió en la modernidad. Con Nicolás Maquiavelo se le quitó la palabrita espejo al libro y comenzamos con la idea de que ya no importa cómo te comportes, siempre y cuando vayas por un fin, que puede ser el poder o algún otro fin en tu vida, como la circunstancia económica, y eso no coincida con otros aspectos de tu vida. La congruencia, Joaquín, es algo que es fundamental para la vida de las personas. Y regularmente la congruencia deja de estar ahí por dos motivos principales. A veces es por debilidad de la voluntad. Muchas personas dejan de ser congruentes porque al enfrentarse a un problema de la vida no tienen la voluntad suficiente para enfrentarlo. En ese sentido, dejan caer su voluntad. Para que en un momento determinado las personas sean congruentes, la congruencia exige un esfuerzo. Y ese esfuerzo que se exige está de alguna manera dado por esa palabra griega antigua, que era la askesis, cuando mantenemos una tensión para mantener la congruencia, porque no siempre es fácil mantener la congruencia. En muchas ocasiones, mantener la congruencia implica un esfuerzo muy grande. Pero cuando dejamos eso, cuando tenemos la debilidad, entonces podemos caer en esa máxima, Joaquín, cuando nos dejamos caer por los hechos, cuando no queremos mantener con esfuerzo la congruencia, en ese viejo adagio que dice, quien no vive como piensa, terminará pensando como vive. Y otra es por caer en algunos que se llaman puntos ciegos. Hay un libro muy interesante, Joaquín, dado por dos profesores, uno de la Universidad de Harvard y otro profesor de la Universidad de Notre Dame, que se llama así precisamente, Puntos Ciegos, en el que señalan que en la práctica muchas veces somos inconscientes del vacío que existe entre lo honrados que pensamos ser y lo que realmente somos. Dicen, con frecuencia nuestra conducta ética es incoherente e inclusive hipócrita. Y sostienen que eso ocurre porque las personas generamos una cosa que ellos llaman la conciencia delimitada, que es que nosotros
juzgamos y quitamos en muchas ocasiones de nuestra mente aquellas cosas que no nos convienen para nuestros propios juicios morales. Nos juzgamos distinto de lo que juzgamos a los demás. Y en ese punto, esto de los... O sea, ¿es el doble rasero? El doble rasero. La hipocresía, que significa ese doble rasero. Y muchas veces el doble rasero no está hecho con una mala intencionalidad, sino que está hecho porque las personas realmente han perdido esa visión de la realidad. Esto es muy interesante. Estos dos profesores americanos lo sostienen, además con estudios cuantitativos importantes. Entonces, por un lado, la debilidad de la voluntad, y por otro, los puntos ciegos, Joaquín, que nos llevan precisamente a esa máxima triste en las personas que no son congruentes con la vida, que es que quien no vive como piensa, termina pensando como vive. En ese sentido también, las personas que no alcanzan a ser congruentes no alcanzan una vida lograda, o sea, una vida plena, sino que lo que les queda es una vida justamente mal lograda. Fíjate que aquí me gusta mucho citar al filósofo Alejandro Llano de España, que cita la vida lograda de esta manera. Hay personas felices y personas desgraciadas. Algunas logran su vida y otras la malogran, la pierden, fracasan en ella. Y dice, no fracasan en este o en aquel aspecto, sino fracasan en sí mismas, precisamente como personas. Eso es una vida mal lograda, una vida que no alcanzó sus fines. Cuando una persona no es coherente, aunque en ocasiones parezca que ha tenido mucho éxito económico, aunque en ocasiones se conviertan inclusive en modelo de vida para los demás, al final del camino, ellos lo saben, traen una derrota interior profunda. Una derrota que los lleva a esa vida malograda, que es una existencia herida y dispersa, que ha perdido el norte, pero que sobre todo ha perdido la esperanza, Joaquín. Y por otro lado, también hay que decirlo, otro impacto muy fuerte que tienen las personas la falta de coherencia es la pérdida de identidad. Cuando las personas tienen un yo que es el que se imaginan que son, que es el ego, y se diferencia del yo que realmente son, que es el yo auténtico, el yo de la vida lograda, y a veces inclusive tienen un yo que muestran en las redes sociales o en la sociedad que es distinto, lo que tiene es una existencia rota por dentro, les falta una unidad de vida. Y esa ruptura de la unidad de vida lleva a problemas muy serios de depresión y de adicción. La falta de congruencia, Joaquín, en el mundo actual está trayendo consigo muchos y severos problemas de depresión a nivel de la juventud, pero de todas las edades. Y es una causa muy importante del aumento en las adicciones, porque las personas que están rotas por dentro no están a gusto con lo que son, necesitan buscar escapes, y los escapes es el primer síndrome de lo que son las adicciones. Y en la sociedad, Joaquín, cuando no hay una congruencia, también habría que decirlo, también hay impactos muy importantes. Un impacto esencial es la pérdida de la confianza social. Cuando no hay confianza en la sociedad, las sociedades no crecen. Otra es la corrupción. La falta de congruencia implica que las sociedades empiezan a corromperse, y las sociedades que se corrompen implotan, no digo explotan, implotan, se rompen hacia adentro. Y bueno, quiero cerrar con un par de ideas, Joaquín. La desafortunada verdad de la psicología humana, según la cual es muy difícil anular una mentira una vez que se ha introducido en el mundo. Una vez que hemos sido incoherentes, es muy difícil quitar eso. Este fenómeno se le llama en la psicología el efecto de ilusión de verdad, porque la familiaridad con un comportamiento incoherente alimenta su propia credibilidad. Joaquín, qué importante es recuperar la congruencia. Me parece que es el centro de la vida de cada uno de nosotros, y no hay que hacerlo solamente por ser ejemplares o porque así lo requiere la sociedad, sino porque nosotros mismos no vamos a encontrar una respuesta a nuestra existencia si no somos congruentes. Todas las demás salidas son salidas falsas. Quiero cerrar con una frase, Joaquín, que a mí el otro día, no tiene un autor, es una frase, pero que me parece profunda. Finalmente, Joaquín, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo, no nuestros consejos. De la coherencia depende, y de la congruencia, la próxima generación. De la congruencia depende nuestra propia experiencia como seres humanos y que alcancemos una vida lograda. Y de nuestra congruencia, Joaquín, depende que la sociedad encuentre respuestas a este momento tan importante de disolución por el que estamos pasando. Doctor Lozano, nada más una cosa ahí breve. Mencionaste un momento que
no ven la realidad. Es que puede no verse, dejarse de ver la realidad. Sí, Joaquín. Fíjate que esta es una cosa muy interesante. Esto se empieza a ver por un par de profesores, un profesor de Harvard y una profesora de la Universidad de Notre Dame, en un estudio que publicaron por primera vez en 2011. Y ellos descubren, a través de una serie de estudios, que las personas empiezan a tener lo que se llama una conciencia delimitada. Una conciencia delimitada es una conciencia que deja de ver muchas de las cosas que pasan alrededor sobre su propio comportamiento. Ellos pueden ver muy mal que otra persona realice determinada conducta, que puede ser un robo, determinada cosa en el trabajo. Pero si ellos lo hacen, lo ven como un acto de justicia. Ellos pueden ver de repente que si una persona se pasó un alto, la pueden criticar de manera terrible y llegar inclusive y en las redes y decirlo a los... Pudo haber matado a alguien esa persona que se pasó un alto en rojo. Pero si ellos tienen prisa, lo hacen y no lo ven mal. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible esa hipocresía? ¿Cómo es posible esa falta de congruencia? Porque tienen puntos ciegos. Su conciencia está afectada por eso que se llama la delimitación. Y ese es el descubrimiento que hacen este par de profesores. Y tienen ese libro que es muy interesante, que se llama así, Puntos Ciegos. A ver si lo amplías otro día, ¿no? Claro que sí, Joaquín. Esto de la negación de la realidad. Por supuesto. Esa, Joaquín, que muchas veces nos hace desconectarnos de lo que pasa alrededor. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Sandro Lozano Díaz, ya sabe, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.